Hola, nuestro grupo de laboratorio está conformado por Adonai Payo, Mireya Zurita, Madeleine Miranda y Michelle Apolo. Nuestro proyecto se llama Desnaturalización de Proteínas. Esperamos que les guste. Las preguntas problemas son: ¿el tipo de carne afectará a los milímetros de cocción? Y, al tener el mismo tiempo, ¿la carne tendrá igual proporción de cocción? El proceso que se analizó en este experimento fue la desnaturalización de las proteínas. Este es el proceso por el cual una proteína pierde su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria y queda como una cadena de aminoácidos que tienen diferentes propiedades que la proteína en su estructura nativa. Cuando aumenta la temperatura, esto aumenta a su vez la energía cinética de las partículas y hace que se desorganice la envoltura de las proteínas, llevándoles a su desnaturalización. También, al aumentar la temperatura, se rompen las interacciones débiles que están en las distintas estructuras de las proteínas. Al desorganizar la estructura de la proteína, el interior, que es hidrofóbico, se coloca hacia el exterior y así se forma un precipitado. Justificación del tema. Se escogió este experimento ya que al estudiar el tiempo de desnaturalización de cada tipo de carne se puede llegar a conocer de mejor manera su composición proteica y vitamínica, además que se puede evaluar cuáles son las respectivas sustancias que permiten que la cocción se acelere o ralentice. A esto también podemos agregar el hecho de que conocer la temperatura idónea a la cual la carne logra romper su estructura cuaternaria, completando así su cocción, nos ayuda con las tareas culinarias del día a día. El objetivo de este laboratorio es determinar los milímetros de cocción de 4 tipos de carne cocinadas a la misma temperatura y durante el mismo tiempo. La hipótesis nula es: el tipo de carne no afecta a los milímetros de cocción. La hipótesis alternativa es: el tipo de carne sí afecta a los milímetros de cocción. Las variables son: variable independiente, tipo de carne, ya que utilizamos pescado, carne de res, pollo y cerdo. Variable dependiente, distancia de cocción, es decir, los milímetros. Y las variables controladas: el tiempo, 5 minutos, temperatura, 250 grados, y los cubos del mismo tamaño de 3×3. Los materiales son 3 cubos de 3×3 de carne de res, carne de chancho, pescado, pollo, horno eléctrico, bandeja, pie de rey, cuchillo. El paso 1 es cortar un cubo de 3×3 centímetros de cada tipo de carne. El paso 2 es precalentar el horno a 90 grados Celsius y establecer su temperatura en 250 grados Celsius. Paso 3. Colocar un cubo de cada tipo de carne en la bandeja. Paso 4. Cuando se ha llegado a la temperatura requerida, meter la bandeja al horno durante 5 minutos. Paso 5. Sacar la bandeja y medir con el pie de rey la distancia de cocción de cada muestra de cada tipo de carne. 6. Repetir desde el paso 3 al 5 2 veces más. 7. Sacar el promedio de la distancia de cocción de los 3 cubos de cada tipo de carne. 8. Anotar los resultados en una tabla.
El gráfico 1 muestra el porcentaje de cocción promedio de diferentes tipos de carne. Se observa claramente que el mayor porcentaje de cocción fue en el pescado, pues se obtuvo un promedio de 56.59% de cocción. Por otro lado, el menor porcentaje de cocción se dio en la carne, obteniendo un promedio de 31.85%. Con respecto al chancho y el pollo, la diferencia no es significativa, ya que solo difieren en 1.56% de cocción. En este gráfico podemos observar los milímetros de cocción del pollo, donde el 47% representa el porcentaje promedio de cocción, mientras que el 53% representa el porcentaje promedio que permaneció cruda de la carne. En el gráfico 3 se observan los milímetros de cocción del chancho, con el 46% que representa el porcentaje promedio de cocción y el 54% que representa el porcentaje promedio de carne cruda. En el gráfico 4 se indican los milímetros de cocción de la carne, donde el 32% nos muestra el porcentaje promedio de cocción y el 68% el porcentaje promedio de la carne cruda. En el gráfico 5 se muestran los milímetros de cocción del pescado, con el 57% que representa el porcentaje promedio de cocción y el 43% que representa el porcentaje promedio de carne cruda. A partir de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula porque el tipo de carne sí afecta a los milímetros cocinados de la misma. Estos resultados se dieron debido a que la carne de res tiene un mayor porcentaje de proteínas que los demás tipos de carne. En 100 gramos de carne roja, esta tiene un promedio de 22.4 gramos de proteína, mientras que el chancho tiene un promedio de 17.03 gramos, el pollo un promedio de 21.25 gramos y el pescado un promedio de 15.64 gramos. De esta forma se puede apreciar claramente que la carne tiene la mayor cantidad de proteínas, seguida del pollo, luego el chancho y por último el pescado. Por deducción, se podría decir que mientras más proteínas haya, se va a necesitar más tiempo de cocción para lograr desnaturalizarlas a todas, que es lo que se observó en el experimento realizado. Por otro lado, también se debe considerar el tipo de proteínas que tiene la carne roja. Estas son proteínas estructurales que se componen por miosina y actina y se encuentran en un 40%, proteínas sarcoplasmáticas y proteínas del tejido conectivo, en la que predomina el colágeno y estas se encuentran en un 17%. En cambio, los peces tienen un 70 a 80% de proteínas estructurales, un 25 a 30% de proteínas sarcoplasmáticas y tan solo un 3% de proteínas de tejido conectivo. El colágeno es la principal proteína del tejido conectivo y este se desnaturaliza a diferentes temperaturas en animales de sangre caliente y en peces, siendo menor en estos últimos. En algunos peces se puede desnaturalizar hasta en 20 grados centígrados. Por otro lado, en mamíferos la temperatura media de desnaturalización es de 65 grados centígrados. El hecho de que la carne de res tenga más colágeno y necesite una mayor temperatura para desnaturalizarlo explica por qué esta fue la que obtuvo un menor halo de cocción en el experimento. Aunque los resultados fueron adecuados, también se tuvieron los siguientes errores. Al determinar la temperatura exacta en que la carne se cocinó y al medir los milímetros de cocción de cada una de ellas. En cuanto al primer error, se puede corregir por medio del uso de un termómetro por infrarrojo. Este tipo de termómetro no necesita ser insertado dentro del producto para medir la temperatura, ya que la lee por una luz infrarroja. Esta herramienta es ideal para tomar temperaturas externas de productos de manera rápida.
Por medio de esta herramienta se lograría medir exactamente la temperatura en la cual los 4 tipos de carne del experimento se cocinaron. De esta manera los resultados obtenidos serían más exactos y precisos. En cuanto al segundo error, se puede corregir por medio del uso de un calibrador digital. El calibrador digital mide longitudes pequeñas con gran exactitud. La precisión de este calibrador es de 1/50 parte de milímetro. Debido a esto, es altamente utilizado en la fabricación de instrumentos, sobre todo aquellos que necesitan medidas exactas sin margen de error para su adecuado funcionamiento. Por medio del uso de esta herramienta en el experimento, la medición de los milímetros de cocción sería mucho más precisa, porque no dependería del cálculo humano, sino que se realizaría de forma automática al manejar el calibrador. En conclusión, se logró cumplir con el objetivo del experimento, ya que se determinó los milímetros de cocción de pollo, chancho, pescado y carne de res, cocinadas a la misma temperatura y durante el mismo tiempo. Se descubrió que el tipo de carne sí tiene un efecto significativo en la cocción debido a que se pudo observar que la carne de res se cocina en menor proporción comparado con el pescado, el cual se cocina en una mayor proporción. Esto indica que la carne de res necesita más tiempo para la desnaturalización si se la hace a esa misma temperatura. Además, se descubrió que la temperatura óptima de las proteínas de pescado es mucho menor a 250 grados centígrados, lo cual explica por qué se desnaturalizó más rápidamente. No obstante, la temperatura óptima de la carne está menos lejos de 250 grados centígrados. Por eso no se desnaturaliza tanto como el pescado. Por otro lado, la carne de pollo y el cerdo tienen una cocción promedio entre la carne de res y el pescado. Se aprendió que los milímetros de cocción sí variaron dependiendo del tipo de proteína, y al cocinar las proteínas simultáneamente a 250 grados centígrados, el pescado, porque tiene menos cantidad de proteína y el colágeno que posee, hace que se desnaturalice al someterlo a temperaturas más bajas, y por lo tanto fue el que obtuvo más milímetros de cocción respecto a las carnes de res, pollo y chancho.